están. Y mientras tanto, pues hay que entretener al personal, José Antonio, ya lo sabes. First Republic, ¿qué hay de verdad detrás de la quiebra de First Republic Bank alrededor de que la élite del Partido Demócrata y parte de Silicon Valley eran la clave fundamental para, con dinero del contribuyente, conseguir salvarles? ¿Qué es lo que sabes? Es que de esto no se ha hablado prácticamente. Si te fijas, hemos tenido 3 quiebras, la de Silicon Valley, la de Signature Bank y la de First Republic Bank, y cada una ha sido distinta. Nos llevaban diciendo durante un montón de tiempo que se habían creado unos mecanismos extraordinarios para que los rescates en ningún momento tuvieran dinero público, y efectivamente nos han mentido una vez más, ¿no? Es verdad que First Republic Bank tenía problemas derivados de su elevada exposición al sector inmobiliario comercial. De esto se ha hablado hasta la saciedad, pero se ha centrado mucho la mirada informativa en este tipo de riesgo, obviando que este banco ofrecía unas condiciones muy ventajosas a los millonarios de la costa oeste, también a los de la costa este. Es un caso muy similar al de Caja Madrid en su momento, cuando veíamos que algunos consejeros tenían unas hipotecas, ¿verdad?, a unos tipos de interés realmente insultantes. En este caso lo que estamos hablando es millonarios, incluso ejecutivos de otras entidades, que en lugar de tener en sus propios bancos sus cuentas, las tenían, y sus préstamos las tenían en First Republic Bank, especialmente esas élites de California, esas élites de Manhattan, a las que se les concedía préstamos que no debían comenzar a devolver el principal hasta una década después de haberse otorgado, a unos tipos de interés bajísimos, totalmente fuera de mercado. Como digo, no solo en la costa oeste, también en la costa este. En Manhattan se disfrutaban de unos privilegios bancarios notables. Recordemos que tenía las 2 sedes principales, una en Manhattan y la otra en California, en San Francisco, hasta el punto de que ejecutivos de otros bancos, pues como digo, usaban estos servicios financieros, lo cual puede explicar bien ese trasvase de depósitos de 30.000 millones que se hizo hace unas semanas. Nadie entendía muy bien cómo los grandes bancos han cogido depósitos de sus clientes y los han puesto en un banco que está a punto de quebrar. Bueno, porque en realidad estaban protegiendo su propio patrimonio, ¿no? Esto es un gran fraude, esto es un ejemplo más de la corrupción bancaria que impera en el mundo, no es exclusivo de Estados Unidos, también hay que decirlo. El sistema bancario es un sistema creado sobre una estructura corrupta, sobre una estructura completamente, creada con unos privilegios que otorgan los estados a esos bancos para que trabajen precisamente para esos estados. No hay diferencia entre estado y banca. Yo siempre digo que se acuestan juntos en la misma cama y en algunos casos, como en este, ni siquiera se lavan las sábanas. Y con esta estrategia, First Republic Bank duplicó su tamaño en los últimos 4 años. Llega la crisis inmobiliaria, de la cual nadie quiere hablar, pero hay una crisis inmobiliaria importante en Estados Unidos, en el sector del comercial, pero también residencial. Llega la crisis bancaria. Viene fuga de depósitos, perdiendo prácticamente el 60% los mismos, con una cartera de hipotecas a bajo interés fijo, no variable, que hacía que no se pudiera aprovechar de la subida de tipos de interés, pero que sí le perjudicara a la misma. La receta segura para el fracaso. Hay unos 200 bancos regionales en Estados Unidos que podrían estar en esta misma situación, según los datos que está manejando el propio Tesoro y la propia Reserva Federal. Fracaso que tiene una gran factura para los contribuyentes. El Fondo de Garantía, el FDIC, el Federal Deposit Insurance Corporation, que es como se llama allí, concede un préstamo a JP Morgan de 50.000 millones de dólares. Ojo, JP Morgan está comprando First Republic Bank con el dinero que le da el Tesoro. Y le sobra 50.000 millones de dólares a 5 años para que se quede con sus activos, de forma que esos 10.600 millones que nos dicen que va a pagar el banco de Jamie Dimon se abonan con dinero público. Y veremos qué sucede con la devolución de este crédito, porque el propio Fondo de Garantía calcula que va a perder al final del proceso 13.000 millones de dólares de los contribuyentes en esta operación. Además, en circunstancias normales, JP Morgan no podría haber comprado sus activos, porque la propia regulación de Estados Unidos establece que no se pueden tener más del 10% de los depósitos asegurados en Estados Unidos, y con esta compra de activos, con esta asunción de los depósitos, JP Morgan se pasaba de rosca. Y al final, ¿quién ha tomado la decisión? Bueno, pues Janet Yellen se ha quitado en medio para que pareciera que era una decisión independiente, y ha sido el responsable de la oficina del interventor de la moneda el que le ha caído el marrón, que esto es una oficina teóricamente independiente del Tesoro de Estados Unidos, pero que efectivamente no lo es, y que en teoría tiene como misión velar porque los prestamistas cumplan las leyes. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido establecer una exención. Hay mucha gente que se pregunta por qué se ha producido todo esto, por qué es tan distinto al caso de Silicon Valley Bank. En el caso de Silicon Valley Bank se cierra, a pesar de que había ofertas de otros bancos, ofertas atractivas sobre la mesa de Joe Biden, lo dijimos aquí, que fueron descartadas por una sencilla razón, que Silicon Valley Bank era uno de los principales donantes del Partido Demócrata, que había ayudado a Biden a pagar la campaña electoral, que era una entidad con muchos cadáveres en el armario y que no debían ver la luz hasta que el caso estuviera finalmente judicializado. En esta ocasión ha sido diferente, seguramente, otro elemento muy importante, porque First Republic Bank tenía dentro un pequeño grupo de asesores que habían trabajado estrechamente con Barack Obama, o la administración de Obama, con el objetivo, habían entrado ahí, de que le pudiera dar más influencia
con la actual administración de Joe Biden. Ahí estaba Jim Messina, director de la campaña de reelección de Obama en 2012. Esto es increíble, ¿eh? El director de la campaña electoral de Obama en 2012 estaba en First Republic Bank ejerciendo como asesor, como maestro de ceremonias. También Peter Orszag, el que fue el responsable de la Oficina de Gestión y Presupuesto durante el primer gobierno de Obama y que ahora es el responsable de asesoramiento financiero de Lazard, que era asesor financiero de First Republic. Y otro de los asesores era el propio Jamie Dimon, JP Morgan, que en las últimas semanas ha sido quien ha tomado las decisiones del banco junto a Janet Yellen. Al final, JP Morgan asume todos los depósitos, se evita que First Republic Bank sea declarada entidad de riesgo sistémico, porque finalmente hay una cierta protección, pero se avanza en esa concentración bancaria de la que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. Esta crisis va a servir para reducir el tamaño del sector financiero, porque es algo que está buscando la Fed y es algo que está buscando el Tesoro de Estados Unidos para poder lanzar el dólar digital y para poder lanzar ese nuevo sistema financiero en el cual pues le sobran prácticamente el 80 al 90% de los bancos que hay en Estados Unidos. Hay que poner la mirada en todo esto. Se va a hacer una crisis ordenada para que beneficie a los grandes en perjuicio de los pequeños y luego nos dirán realmente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que es lo que sucede siempre en cada crisis, José Antonio. Otro de los puntos fundamentales está con la sequía, esta famosa sequía que nos viene a decir va a ser parte